Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con mi esposa Yolanda para esta pequeña serie que se llama Venciendo la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, la verdad, es un mal universal. Vemos que es algo que ha llenado el mundo. Como que la gente tiene mucha confusión sobre lo espiritual, sobre lo almático. Las cosas están en confusión, o en otras palabras, están en oscuridad. Y por eso hablamos de ceguera espiritual. Y vamos a ver cómo podemos vencer la ceguera espiritual para vivir en luz, vivir en revelación, vivir conectados con Dios para saber qué hay de nuestra vida, qué tenemos que hacer en esta tierra, ¿verdad? Y si pudiéramos definir qué es la ceguera espiritual, primero, podríamos decir que es muy parecido a una ceguera física. Exactamente. ¿No? Una persona que no puede ver claramente, ¿no? Una persona que tiene problemas de vista puede no ver claramente, puede ver unas cosas de cerca, pues unas cosas de lejos. Hay gente que no puede ver en absoluto. Y es un buen ejemplo de lo que sería la ceguera en lo espiritual. Uh-huh. Cuando estamos con ceguera o problemas de vista en lo natural, la primera característica es no vemos claramente. Exacto. No podemos ver claramente lo que a lo mejor otras personas sí pueden ver claramente. Para Sí. unas personas puede ser muy claro un objeto, una situación, para otras personas no es tan claro. Y la razón por la cual puede haber una ceguera, digamos, natural, bueno, pues porque no hay conexiones que están bien, o porque hay contaminación, o porque hay una deficiencia, o hay muchas razones para eso, que podríamos verlo a la luz de lo espiritual de la misma manera. Exacto. Puede haber confusión, puede haber una deficiencia, puede Uh-huh. haber una falta de conocimiento, y todo esto hace que nuestra vista Uh-huh. se nuble y no Exacto. vea claramente. Exacto. Lo primero que pasa cuando uno no ve en lo natural, pues puedes tener accidentes por no ver correctamente, te puedes Tropiezos. tropezar, Uh-huh. puedes tener situaciones que te limitan, que tu vida pueda fluir de cierta manera. Todo esto es impresionantemente relacionado, ¿verdad? Lo podemos ver a la luz de lo natural con lo lo espiritual. espiritual. Entonces, Sí. una ceguera espiritual es no ver claramente las condiciones espirituales, las reglas espirituales, el mundo espiritual, que a veces porque no lo vemos, porque es invisible, Uh-huh. pensamos que no existe. Exacto. Pero ser espiritual e invisible no quita la existencia de lo espiritual y de lo sobrenatural. De la misma manera, yo siempre doy la explicación del viento. Uh-huh. El viento no lo ves, pero lo sientes. Uh-huh. Ves la manifestación del viento en objetos, en cosas que se mueven. Sí, claro. Sabes que existe. Sí. ¿No? Sí, por supuesto. Entonces, la ceguera espiritual toca a todos los seres humanos, porque todos hemos nacido después de la caída de Adán. Entonces, todos nacimos cegados espiritualmente. Y se habla de una ceguera profunda, no es superficial, es una ceguera total, ¿no? Y que no nos permite vivir en la luz realmente de la revelación de la palabra de Dios, de vivir en el discernimiento de lo que está pasando, etc. Nacimos así. Lo bueno es que no nos quedaremos así. Tenemos la opción de tener este velo que está puesto sobre nuestros ojos espirituales, lo podemos quitar recibiendo realmente a Cristo en nuestras vidas.
Y eso nos cambia muchas cosas. Y hay que recordar que nunca fue la voluntad de Dios que eso Nunca. sucediera. No. Porque cuando Dios creó al mundo, Ujú. lo creó, cuando Dios creó al mundo, lo creó para el hombre, y cuando Dios creó al hombre, lo creó con la facultad de tener una relación espiritual con Dios. Tenemos que entender y regresar al punto en donde tenemos que recordar que el hombre es un espíritu. Ujú, claro que ¿no? sí. Y como espíritu fue creado para tener comunión Exacto. espiritual con Dios y ver las cosas espirituales. Ujú. Esa es y fue y sigue siendo la voluntad de Dios para todos los Todos humanos. nosotros. Entonces, cuando tú hablas de que fue en la caída que nosotros perdimos esa visión, por decirlo de una Sí, manera, claro. espiritual, esa aptitud de ver, entender, tener revelación, entendimiento de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo invisible. Ujú. Cuando hablas de la caída, estás hablando de cuando entra el pecado al mundo, contamina Ujú. al hombre con el pecado. Hay una separación de Dios, quiere decir una separación de todo el mundo espiritual, Exacto. que ya no tenemos la facultad de ver lo Ujú. que antes podíamos ver. Tenemos que decir que cuando Adán vivía antes de haber caído en el pecado, caminaba con Dios, Sí, hablaba con Dios, veía a Dios, sí. veía a los ángeles de Dios, Ujú. veía el mundo espiritual y sobrenatural. Claro. Era parte de su día a diario, Ujú. ¿no? Sí. Que con la caída, porque la Biblia dice que el pecado es la separación de Dios Ujú. del hombre. Dios no puede convivir con el pecado del hombre, por eso viene una separación. Y en esa separación hay un abismo en donde entran todas la caída, las situaciones, el pecado, el odio, las maldiciones, la legalidad de Satanás y tantas cosas, confusiones, corrupción. Ujú. El hombre empieza a creer más en sí mismo que en Dios, Sí. empieza a enaltecerse más en sí mismo que en Dios. Y ese abismo no nos permite ver las cosas Exacto. sobrenaturales. Exacto. Y estamos más enfocados en ver por lo fácil, Claro. ¿no? Sí. Lo que puedo ver con mis ojos naturales, lo que puedo sentir con mis emociones naturales, ¿no? Lo que oigo en lo natural. Nos vamos más por una vida de sentidos Claro. que por La vida carnal finalmente. una vida carnal, que una vida espiritual sobrenatural. Entonces, este abismo solamente Cristo lo puede llenar y solamente Cristo puede volver a unirnos para Exacto. volver a tener esa relación espiritual con Dios, porque la Biblia dice, la palabra dice, para volver a tener la misma relación Ajá. que Adán tenía con Dios antes de la caída, y entonces sí poder ser capaces de tener esta visión Exacto. espiritual y no una ceguera espiritual. Sí, sí. Y eso es lo que acabas de decir. Es solamente Cristo o el cristianismo, si lo entendemos bien, puede acabar con la ceguera espiritual. Ninguna religión en el mundo puede regresar la vista espiritual. ¿Por qué? Pues porque ellas mismas están en la oscuridad, y una oscuridad muy profunda. Entonces, no existe maestros trascendentales, no hay almas elevadas o gente que pretende conocer la verdad espiritual de manera genuina, porque no es parte de la naturaleza que tenemos cuando llegamos a la tierra. Y de alguna manera todo esto que estás diciendo no deja de ser humano. Exacto. Todas las religiones o las propuestas supuestamente
espirituales no son. Son filosóficas. Son filosofías humanas Ujú, tratando de dar una respuesta a algo que no saben exacto. cómo se maneja, porque estamos tratando, o la gente que cree en esas cosas, está tratando de dar una respuesta con una mente natural, finita, Ujú, ¿verdad? A la creación de Dios. exacto. Entonces, es imposible. No están en las condiciones para tener la revelación. Por eso solo Cristo puede aportar la luz a toda la gente ciega. Es lo que encontramos en Juan 1, 4 al 5. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ujú. Ah, Después leemos unos capítulos después en el mismo Evangelio de Juan, Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice esto, yo he venido a quitar la ceguera. Y lo que me impresiona en los milagros de Jesús, ¿cuántas veces ha sanado ciegos? No, como que vemos que para Él es muy importante y Él atrae, porque es luz, a la gente ciega. Y si sucedió en lo natural, como cuántos ciegos pasaron por Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros buscamos a Cristo para salir de esta oscuridad, de esta vida de confusión? Porque finalmente, después de haber intentado, porque todos pasamos por un camino espiritual, como lo llamamos, por a través de religiones o de filosofías. Y después de haber pasado tiempo en todo esto, nos damos cuenta que no salimos de la oscuridad y que el que nos ha sacado de la oscuridad, que nos ha apoyado, ayudado y nos ha dado la victoria sobre la ceguera, es Cristo. Y lo que esto muestra es que todos tenemos una necesidad, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque todos estamos o estuvimos en un momento dado en la oscuridad. Exacto. Todos, desde que nacemos, desde que crecemos, desde que somos niños, desde adolescentes, adultos, todos estamos en un mundo de oscuridad que no tiene respuesta. Hay muchas formas de buscar respuestas, pero no tiene respuesta porque la causa de la oscuridad vino por una rebeldía Sí. ante Dios y el único que puede restaurar esa luz es Dios. Sí, exacto. Y mientras no está la presencia de Dios, no existe la luz. De hecho, la presencia de Dios es lo que trae luz, que echa fuera la oscuridad. Exacto. ¿No? Es como si estamos en un cuarto oscuro y de repente dices, Dios, sí te invito a mi vida. Y de repente Jesús entra a ese cuarto y dice, aquí estoy, aquí está la luz. Y ese cuarto se enciende. Exacto. Porque la luz emana de Jesús, como si hubiéramos prendido un foco de no sé cuántos miles de millones de watts. Sí, ¿verdad? Es la llegada de la luz es la primera intervención de Dios en toda la historia. Y Mira, Él quiere esa Génesis intervención. 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz y se quitaron las tinieblas. Exacto. Entonces, cada vez que Dios va a intervenir en la vida, como lo hizo para la creación, Él trae la luz a tu vida. Quita la ceguera espiritual. Y es tremendo de ver que en las 3 primeras frases de la Biblia, la intervención de Dios está en contra de las tinieblas, en contra de la ceguera, en contra de andar en oscuridad y no podemos vivir en oscuridad porque no vamos a descubrir
lo que está listo para nosotros. Hasta en lo natural, ¿dónde vas a encontrar tu comida? ¿No? Llegas por eso tu refri tiene luz, tienes que ver. No podemos vivir, no somos hechos para vivir en tinieblas. No, pero tenemos que saber que la ceguera espiritual es una realidad en el día de hoy. Uh-huh. Juan 1, 10 y 11. Y vemos ahí como ¿qué te puedo decir? La élite, los líderes religiosos en Israel. Uh-huh. Enseña, nos ilustra ahí que el alma religiosa se mantiene en oscuridad, no tiene acceso a la luz. Y es lo que dice ahí Juan. En el mundo Jesús estaba, ¿no? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, ¿no? Y vamos a ver después, esta gente que estaba ahí, los grandes líderes religiosos, fariseos, escribas, todos estos, conocían las escrituras, pero preferían vivir en la oscuridad. Habían escogido este estilo de vida. Y cuando les llega la luz enfrente de ellos, se oponen a la luz. Creo que ese es un punto bien interesante, Uh-huh. porque cuando estamos en tinieblas, no sabemos que estamos en tinieblas. No. O sea, lo voy a poner de esta manera. Si no hemos conocido la luz, no sabemos que nos hace falta la luz. Exacto. ¿No? Entonces, estamos en tinieblas y nos acostumbramos a vivir en tinieblas. En tinieblas estamos haciendo un esfuerzo en nuestro criterio, en nuestra sabiduría humana, de vencer las tinieblas a nuestra manera. Uh-huh. Eso nos hace sentir importantes y nos hace decir, no necesito a alguien más, yo puedo. Sí, claro. Yo he logrado esto, yo he tenido el otro, yo puedo vencer, yo puedo solucionar, porque quieres tener todas las medallas. Y cuando viene alguien externo a hacerte una propuesta, yo soy la luz, cree en mí, hay un conflicto en donde si creo en él voy a tener que dejar de creer en mí y ya no voy a hacer las cosas como yo quiero. Exacto. Ahora voy a tener que hacer las cosas como esta luz me está diciendo que las tengo que hacer. Uh-huh. Y ahí es donde entra un conflicto tremendo, que la raíz es el orgullo, en donde preferimos no estar tan bien, sí, claro, pero seguir teniendo control de nuestras vidas, sí, aunque muchas veces sabemos que o no vamos por un buen camino, porque hay personas que pueden ir por un camino más o menos bien, pero hay otras que están yendo al hoyo, sí, claro, que saben que están mal, que pueden estar en drogas, que pueden estar en situaciones de alcoholismo, que pueden estar en situaciones que no han podido vencer. Uh-huh. Y aún así el orgullo no les permite aceptar esta luz porque ya se acostumbraron a vivir en esas tinieblas. Exacto. Y fíjate que va más allá todavía de acostumbrarse a vivir en las tinieblas, sino que si vemos el mundo religioso alrededor de Jesús en este tiempo y finalmente sigue igual en nuestra época, cuando mantienes la gente en oscuridad, puedes engañar a la gente de manera muy fácil. Entonces es ahí donde surgen los abusos, obviamente, y aprovecharse de la gente, porque estos grandes líderes, como muchos en nuestra época, dicen lo mismo. Yo soy quien sabe todo y me tienes que seguir porque yo tengo la revelación. Y como la gente está en oscuridad, que no ven realmente que están engañando porque ellos mismos son ciegos. Claro, cualquier chispita falsa. Exactamente. Los apantalla. Entonces se aprovechan
de la gente, de la ignorancia, y manteniendo todos en oscuridad, pues ellos pueden obviamente gobernar y parecer ahí ser los grandes líderes. Pero esa es a través de un engaño. Y ese es el peligro de estar en oscuridad. Podemos ser engañados siempre. Claro. Si alguien me sigue en un túnel donde se ve nada y que digo al que me sigue, cuidado, vas a caer, se para. Y si le digo, pero ahorita yo te voy a ayudar, ya va a aceptar mi liderazgo. Y es terrible eso, y es la manera que Satanás trabaja, obviamente, ¿no? Claro. Entonces vamos a seguir hablando de cómo venciendo esta ceguera espiritual que nos llega cuando nacimos así, pero Dios nos libera a través de la obra de Cristo, pero después tenemos que cuidarnos de no regresar a la oscuridad, ¿no? Entonces nos despedimos de todos ustedes. Vamos a seguir en los siguientes programas con todo esto. Vamos a hablar de cómo vencer, cómo ser libre de la ceguera. Y recuerdan, siempre en victoria.